Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este programa de análisis y opinión de Con Todo Respeto en Canal 44. Como siempre, muchísimos temas, no nos va a ajustar el tiempo, así que le doy la bienvenida a mis compañeros. Sonia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, David? Buenas noches, qué gusto saludarte. Jaime, buenas noches. Hola, Sonia, buenas noches a todos y a todas quienes nos acompañan esta noche. Gracias por acompañarnos, mucho de qué hablar. Temas, como siempre, internacionales, lo que marcó el país y, desde luego, los asuntos más importantes aquí de la ciudad. Diego, ¿cómo estás? Jaime, buenas noches, Sonia, David. Y no, sí nos va a ajustar el tiempo, es cosa de ser un poco más concretos. No echen tanto rollo. Por supuesto que los temas están muy calientes. David, vámonos. Vámonos, voy a ser el moderador del tiempo. Diego, te tomo la palabra. Así que vamos a entrar con este tuit internacional de Waldo Matus, desgraciado se apoda. Y vean lo que tenemos en pantalla, este tuitazo internacional a propósito de la reforma laboral en Grecia. Dice, como se ve en la caricatura en pantalla, allá van muy bien para acabar con los huevones, los rateros y los pendejos. Hablando de la reforma laboral en Grecia, donde el Parlamento aprueba jornadas laborales mayores y menores prestaciones, en fin, un apretón que ha dado el gobierno, el Parlamento griego, justamente para paliar los efectos de la crisis económica, de la que no han salido ya en muchos años, y porque Grecia pues, se ha rezagado en los estándares de productividad y de competitividad en la Unión Europea. ¿Cómo ven esta situación? A ver, primero hablemos del tema de Grecia, si es un contrasentido pensar que jornadas laborales mayores van a aumentar la productividad. El problema no está ahí, y son jornadas laborales pues que ya suenan decimonónicas, ni siquiera del siglo XX. La jornada de 8 horas es del siglo XX, ¿no? Y el otro gran tema es que sea Barajas, Rafael Barajas, el fisgón, quien retuitea este bono, porque hay una supuesta crítica ahí a esta idea de Xochitl Gálvez de que no aceptará huevones, ni pendejos, ni rateros en su gabinete. Me parece que está muy forzado el chiste, ¿no? Muy forzado. Es la derecha impulsando reformas, ¿no? Sí. O sea, es lo que pretenden ligar. Sí, pero en ningún momento se ha planteado, en México nadie está planteando una reforma laboral para echar para atrás. Más bien, la reforma que viene es la de acortar la jornada semanal a 40 horas. Sí, el fisgón retoma esta caricatura tradicional de caricaturizar al empresario voraz, gordo, con su gorrito, ¿no? Me acordé de las caricaturas de los años 70, de los años 70, ¿no? Se llamaba... Pero, a ver, ahí también está medio desinformado porque la reforma de Grecia, que sí atenta limita los requisitos para la huelga, crea una figura ahí del trabajador de guardia, sí atenta contra algunos derechos laborales, pero no contra los de la hora. Al contrario, están tratando de regular el segundo empleo. O sea, que el primer empleo sigue siendo de 8 horas, 5 días a la semana, y que quien necesita un segundo empleo, que en muchos países se necesita, se limite a 5. Tú y yo, Jaime, ellos no nos entienden. O sea, no es que se va a 13 horas, o sea, ahí como para forzarlo y pegarle a Xochitl, pues distorsiona la nota. No es así la iniciativa de un gobierno conservador de Grecia. Sí, creo que tiene como una especie de doble discurso la reforma en Grecia, y yo creo que sí debe levantar una alerta de lo que se podría estar impulsando desde el punto de vista de la iniciativa privada. Como bien señalas, Jaime, no es que se amplíe el horario a 13 horas, sino que se restringe que el segundo empleo solo pueda sumar 5 horas. Exacto. Y que lo máximo que pueda trabajar o lo máximo que pueda registrar un trabajador sean 13 horas laborales. Lo que sí permite el sexto día en caso de algunos empleos como los de turismo, etcétera, pero también regulándolo a un pago adicional, porque actualmente, y en México es muy común, en los medios de comunicación lo vemos muchísimo,
las semanas de 6 días laborables, y lo que hacen en Grecia es decir, ok, puedes tener, según si tu giro implica que necesitas tener a tu trabajador 6 días, bueno, el 6º día no se lo puedes pagar igual que los otros 5 días, pero sí lo permite. Lo otro es el tema de la huelga, que también permite que no se acepten todos los movimientos como huelgas e incluso que haya sanciones a trabajadores. Exactamente, a trabajadores que intenten llevar este paso. El tema de la flexibilidad, es decir, trabajos en donde el horario no esté definido ni los días y que se pueda citar al trabajador 24 horas en el momento que sea, y además eliminar la indemnización por despido injustificado en el primer año de labores, ¿no? Que sí son, de alguna manera... Lo que resulta un poco hipócrita es que en México los que más tienen doble jornada son los burócratas, que tienen plazas. Yo creo que gente que tiene plaza de tiempo completo. No, hay quien tiene hasta 3, pues, pero el tema es que no lo pero trabajan. No cubren las horas. Exacto. Ellos no... Por eso digo, justamente... Es raro, o sea, sí hay, por supuesto, gente que trabaja en la actividad privada que tiene 2 chambas, ¿no? Claro. Pero a nadie le da la vida. Los burócratas sí pueden tener 2 tiempos completos y trabajar menos de 1. Sí, claro. Sí, la verdad es que en este país creo que hacia donde hemos avanzado para bien ha sido en el alza salarial, en el otorgamiento de vacaciones adicionales, en la acotación de la jornada laboral, que se está discutiendo con una gran resistencia del sector empresarial, por supuesto. Claro, pero creo que sí, coincido con Diego en que es un chiste muy forzado, pero sobre todo muy malo del Fisgón, que bueno, ya perdieron el humor hace tiempo los de la jornada. Vamos a ver este tuit. Es humor 4T. Nacional, a propósito de los 9 años de la desaparición de los 43. Normalistas de Ayotzinapa, y amanece el Palacio de Gobierno amurallado. Muros de metal para proteger nada, muros de la impunidad y de la indiferencia, dice Itzel Maya. Fue el Estado, fue el Ejército al que insisten en darle más poder. Sin duda, este tema nos va a acompañar. Este es el aniversario número 9. Ya me imagino cómo va a ser el 10 el próximo año, justo después de las elecciones presidenciales. ¿Cómo ven este tema, colegas? Me parece que va a ser uno de los temas que más se van a poder marcar como un fracaso para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es, según yo, el último aniversario que le tocará al frente del gobierno. Y bueno, le va a tocar el décimo. Claro, todavía le alcanza a tocar. Va a ser su despedida. Pero perdió la oportunidad de demostrar que en esta agenda tenía una política distinta. Había admitido la apertura de espacios, había permitido que el grupo interdisciplinario se metiera a investigar más allá, pero ya cuando se llegó justamente al ejército, cuando se empezó a hablar de nombres, cuando se empezó a identificar quiénes fueron los que participaron, y se acreditó además que corporaciones de seguridad municipales, estatales y federales participaron en el asesinato de algunas de las personas que están confirmadas, los 6 asesinatos, y en la desaparición de los 43 estudiantes. Entonces ahí se detiene todo y se le permite al ejército que restrinja el acceso a la información, ¿no? Jaime. A ver, como que Andrés Manuel dijo, a ver, con 13 militares basta, ¿no? Y todas las otras órdenes de aprehensión que Alejandro Encinas, que era como el representante de la lucha o del cumplimiento de la promesa del respeto a los derechos humanos, manejaba, pues no se cumplió por este papel tan importante y pilar que le dio Andrés Manuel al ejército en su gobierno. Entonces, bueno, a la hora que Alejandro Encinas aparentemente trata de cumplir esa promesa de esclarecimiento, de llegar al fondo de las cosas, de dar con los cuerpos de los muchachos, pues ahí no se llega. Y hoy los padres de familia de estos estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos y sus abogados, pues están diciendo, no, pues esto está peor que la verdad histórica. Y eso la verdad es que lastima muchísimo al presidente, ¿no? Yo destacaría 2 cosas. Primero, el informe que le entregan a los padres, que los padres rechazan, por supuesto, no tiene absolutamente nada de novedoso. Es
Es decir, maneja 3 hipótesis. Una es que fueron, levantados porque estaban involucrados algunos de los estudiantes con el crimen organizado, o sea, criminaliza al movimiento. El segundo es que José Luis Abarca, el presidente municipal de Iguala, los manda a perseguir porque le habían armado desmanes previo al informe del DIF, bla, bla. Y el tercero es porque había droga en los camiones que se llevaron, robaron o como le queramos decir a esa acción. Las 3 hipótesis salieron en el primer mes después del caso de Ayotzinapa hace 9 años. Una la manejó Jorge Fernández Meléndez, otra la manejó Raimundo y la de Abarca también circuló. No hay ninguna novedad, pero la diferencia es que ahora el presidente, que hace el mismo oso, digamos, que hizo en su momento Peña Nieto, no tiene enfrente a un López Obrador que cache el asunto políticamente. Esa es la única diferencia. No hay un solo avance. Es patético, digamos, que lo único que sí ha hecho el gobierno es liberar a Abarca, ¿no? Abarca, a pesar de que está en la segunda hipótesis. La diferencia es detener a los militares, ¿no? Sí. Es que, en el caso de los militares, el presidente dijo, ok, algunos, pero lo que insisten los padres de familia es que hay que ver la línea de mando, la actuación del ejército en términos institucionales. Eso es lo que no se dejó. Y ahí el presidente puso la Claro, línea. porque efectivamente al final fue el Estado, fue el ejército, hay comandantes, hay superiores que fueron los que obviamente dieron la instrucción y es ahí donde ya no puede llegar o no puede o no quiere llegar el presidente por la alianza tan importante. Y yo coincido con Sonia en que este es uno de los temas simbólicos más que estructurales que le van a acompañar al presidente en su calidad de exmandatario y se va a decir que así como se simuló y se hicieron montajes y enredos con Peña Nieto, quizá sea exactamente lo mismo con López Obrador. Claro, simplemente que no hay una oposición que capitalice, pero estoy convencido de que en un año, a unos días de que deje el poder, cuando se llegue al 10º aniversario, va a haber seguramente un jaloneo mucho más fuerte y se la va a tener que llevar completito el presidente por no haberle querido entrar en serio y por haber sacrificado a Encinas, que era su mejor carta para esclarecer el tema. Hay que recordar el motivo con el que se despide el Consejo de Expertos Independientes, que dice, a ver, apunta al Estado y no se quiere llegar a esa verdad. Ya no están facilitando información, nosotros ya nos vamos, ¿no? Claro, es muy triste la manera en que también dejan al país, abandonan los trabajos, se quejan, o sea, no hay manera de ocultar ese tema, pero bueno, se ha acabado el tiempo, Diego, tenemos que ir a un corte, volvemos, estamos Con Todo Respeto, no le cambie. El crimen organizado es el quinto empleador, según las estimaciones académicas. Una investigación publicada por la revista Science calcula que el crimen organizado cuenta con alrededor de 175,000 integrantes, más que empresas como Oxxo o Pemex. La única forma de reducir su poder, apuntan, es evitar el reclutamiento. Presuntos miembros del cártel de Sinaloa tomaron las calles de San Gregorio Chamic, Chiapas, frente a la frontera con Guatemala. En un video que circula en redes sociales, se puede apreciar a un convoy de al menos 20 camionetas, ocupadas por hombres fuertemente armados, desfilando ante la mirada de los habitantes locales. Dos temas que pusieron mal y de malas al presidente López Obrador esta semana. Primero, la revista Science, que hace este cálculo con modelos matemáticos, porque por supuesto que no hay un censo de quién pertenece y quién no al crimen organizado, pero haciendo modelos matemáticos muy serios, llega a la conclusión de que tiene alrededor de 170,000 gentes trabajando en sus filas. Es el quinto empleador, también es un tema muy discutible porque comparan empresas con sector. El crimen organizado, en todo caso, sería un sector que habría que comparar con un sector completo. Pero sí nos da una dimensión esta comparación de qué tamaño es el crimen organizado en México. Y mientras el presidente trataba de desacreditar a la revista diciendo que eran conservadores, por supuesto, aparece este convoy que atravesó el país
y llegó hasta la frontera sur con Guatemala, ahí en Chiapas, en San Gregorio, para mostrar la fuerza. Fueron aplaudidos por gente que quería aplaudirles, gente que fue obligada a aplaudirles, gente que trabaja con ellos. No sabemos, pero la imagen es demoledora, David. Así es, yo coincido con este matiz en torno a que no se refiere a empresas, sino a sectores. Pero el sector o la industria del crimen organizado en realidad es muy monopólica, es oligopólica. Hay muy pocos cárteles, Sinaloa, Jalisco, el del Golfo, de modo que si hubiera sido un poquito más preciso el estudio, pudieron haber modelado el número de empleados del cártel Jalisco Nueva Generación. Sí lo hicieron, y más o menos el grande. 60,000. El grande es Jalisco, luego sigue Sinaloa, y los demás están muy atomizados. Claro, pero el Jalisco creo que anda en 50 y tantos mil empleados. Entonces ahí sí puedes comparar peras con peras, es decir, el cártel Jalisco con determinada empresa o determinada compañía, y si te das cuenta que es demoledor, aunque también hay otro matiz que tiene que ver con la integración de una empresa. Son más bien como empresas filiales o subsidiarias o descentralizadas, pero aún así pues operan bajo las mismas siglas. Era como con la de Jorge Vergara, que decía que tenía empleados, en realidad eran vendedores. Exacto. ¿no? Son células. Son células. Que operan, ¿no? Pero al final todos llevan el emblema de OmniLife, el cártel Jalisco y demás. Y otra vez salió este mismo convoy que sacude al mundo, porque es una nota, es una imagen que le da la vuelta al mundo por lo escandalosa que es, que puedan circular 20 camionetas así de fuertemente armadas y no pase nada, que no las agarren, que se vayan a esconder en garajes, en cocheras clandestinas, pero que finalmente hayan hecho lo que hicieron. Y la parte quizá más desmotivadora, más desalentadora, es el apoyo social que tienen este tipo de demostraciones del crimen organizado contra el abucheo, la desacreditación social que tienen la Marina o la Guardia Nacional cuando pasa un convoy de ellos. Es decir, el mundo al revés, la ciudadanía vitoreando al crimen y abucheando a las autoridades. Sonia, ¿cómo ves? Bueno, con respecto a los empleadores, yo creo que hablan de empleos directos, porque también otro matiz habrá que hablar de las sociedades económicas, políticas y sociales que tiene el crimen organizado en nuestro país, y esta es una prueba de una de esas sociedades, quizás social, por lo que representa la presencia del crimen organizado en algunas comunidades. Creo que hablando un poco con algunos expertos, sobre todo compañeros de medios de comunicación que se han metido mucho al funcionamiento de los cárteles, creo que seguirlos viendo como vendedores de drogas limita mucho el conocimiento de lo que está sucediendo en nuestro país con el crimen organizado. Es quienes están detrás, por ejemplo, de negocios como la venta de gasolina, no solamente de manera clandestina, sino incluso en estaciones de gasolina bien establecidas. Son quienes están detrás de una buena parte del desarrollo inmobiliario y son quienes están, por lo menos, para hacer la referencia del caso de Jalisco, son de quienes están ahorita en el campo, son quienes están produciendo aguacate o por lo menos respaldando la producción de aguacate, están detrás de una buena parte de la producción de berries y están, por supuesto, en la producción de maguey, ¿no? Creo que esto nos llevaría a que se queda corto un estudio como este tipo en lo que tiene que ver con el empleo. Luego está la parte política. Es innegable que el crimen organizado está detrás de cargos. ¿Cuántos empleados tendrá la Cámara de Diputados, Sonia? O en los municipios, en las policías. Exactamente. Y la otra parte es la parte social, que también cumple una función que podría considerarse como un trabajo. ¿Por qué aplauden en una comunidad la presencia del crimen organizado? Porque están hartos de ser víctimas del crimen de otra corporación. En el caso de Chiapas, por ejemplo, el tema de los paramilitares, que después del levantamiento del Ejército Zapatista no ha parado, o sea, sigue funcionando igual, sigue teniendo el respaldo de las autoridades. Por supuesto que cuando empieza a haber figuras
que desafortunadamente tocan tanto lo social son bien recibidas. Y lo vemos también ya en algunos espacios más cercanos, cuando sucedió, por ejemplo, aquí en la Consti con el tema de los regalos del Cártel Jalisco, o con estas más recientemente en el Retiro. O con estas colonias en donde te dicen, oye, aquí está el de la plaza, cualquier problema que tengas, un asalto, tienes que verlo con él, porque él dice que aquí no hay robos, ¿no? Ahora, Jaime, tiene que ver también con una impunidad absoluta. Totalmente. A ver, yo diría tres cosas englobando esos dos temas. Un poco reiterar lo que dice Sonia. Hay que ver, yo creo que este estudio se queda corto en el sentido de que habla, yo creo que del empleo directo. Si vamos al empleo indirecto que generan estas esferas que dices, yo creo que es mucho más. Y obviamente tiene que ver con la impunidad que se ve constantemente en los desafíos cada vez más cotidianos del narco, estas burlas, como es este desfile allá en Chiapas, en estos municipios pegados a la frontera con Guatemala, donde ellos pueden circular sin que nada suceda. Si nosotros vamos en el coche y alguien lleva una pistola, lo agarra, ¿no? O no sé, digo, claro. Si pasan ostensiblemente estas caravanas, no sucede nada. Parece que las policías municipales, estatales, las corporaciones castrenses les abren paso. Sí, a ver, porque no se fabricaron en el pueblo de al lado, ¿eh? Estos venían desde Ciudad de México, ahí de haber atravesado 10 estados, 100 municipios, ¿te parece? Que habrá que ver si siguieron toda la ruta. El tema es que en todo el país tienen esas células que en cualquier momento salen y bajan de las montañas en sus camionetas. No estaré tan seguro que cruzaron desde Sinaloa. En algún lugar la fabricaron. Y no creo que fue en Tapachula. Eso, el poder y cómo han permeado socialmente el narco. Segunda, el presidente dice, es propaganda. Efectivamente es propaganda del narco. No dejes que el narco te haga esa propaganda. Deténlos. Y luego no te la saques diciendo, es propaganda que luego la hacen más grande los conservadores en sus medios. Creo que esa es una salida falsa que no resuelve nada. Y finalmente, en el tema del empleo, es una prueba de que pese a los programas sociales que el presidente dice que han resuelto o que van al fondo para resolver el problema de la inseguridad, pues ahí está la prueba que no. Los programas sociales en nada son incentivo para que los jóvenes dejen de ir a reclutarse con el narco, que les paga pues seguramente mucho más que una beca. Y yo creo que aquí el tema que plantea la revista Science, es decir, tienen que atacarse a la base social que alimenta al narco. La pregunta es cómo se hace eso, porque claramente los programas sociales, que son necesarios por muchísimos otros motivos, no son una política de seguridad. No funciona en automático que el que ya recibe una beca en ya automático. No son ni siquiera preventivos. Es una falacia pensar que una beca de ese monto puede inhibir el ofrecimiento que te hace el crimen organizado, que es 100 veces el cheque. Pero la narrativa de la mañanera, eso es. Y tampoco hay una relación en que los pobres se van al narco porque son pobres. No, me parece que es criminalizar la pobreza. Y el otro gran tema que me parece que está ahí metido es decir, ¿de qué tamaño es la economía del narco? No solo lo que decía Sonia, no solo los que trabajan directamente, sino en qué sectores está imbricado el narco. Un temonón, lo que puso Science sobre la mesa, que yo creo que hay que seguirlo discutiendo, pero por lo pronto vamos a la siguiente sección, que es el resbalón. Tiene que ver con Xóchitl Gálvez, la candidata del Frente, que en un video dijo, pues ya dijeron que no soy indígena, ya dijeron que no soy indígena, que no vendo gelatinas, que no soy ingeniera, nomás faltan que digan que no soy mujer porque tengo muchos huevos. Y este es el resbalón de la semana. Bueno, ¿cómo ves, Sonia? Yo creo que Xóchitl Gálvez ya está en el espacio en el que en la política terminamos conociendo quién es cada quien.
creo que era obvio. Tuvo, me parece, esta llegada tan impulsiva, sin que supiéramos demasiado de ella. Y es obvio que el gobierno y el partido en el gobierno se va a meter a revisarle absolutamente todo. Y como tiene estos, que a lo mejor para muchos son pecados pequeños, por supuesto que le van a salir. Creo que más allá de que son descalificaciones normales en una campaña, dejó esos huecos por donde pudieron jalarle. Pero ¿no? también es el Estado atacando Claro. la controla. Sí, totalmente. Yo creo que es un resbalón, sí, una grosería, un comentario quizá un poco rudo, pero nada del otro mundo. Lo que sí me parece desproporcionado es justamente la reacción del gobierno. Porque sí, hay algunos que hablan de una campaña de Estado. Quizá no sea técnicamente tal cosa, pero lo que sí vemos es en las campañas. Pero la manera en que está metiéndose el presidente y el gobierno y los operadores y los medios oficialistas y los recursos con los que cuenta el Estado para hacer campaña son muy grandes, muy desproporcionados. No me parece, bueno, salvo la intervención del presidente, a mí me parece que es lo que vemos siempre en las campañas. Sí. No vemos propuestas en las campañas, siempre vemos esto. Veíamos el cartón forzado del empresario. Sí. Que está muy ligado a ¿no? Hay como ya una inercia y una línea muy clara de aprovechar cada resbalón de la candidata opositora para exhibirla. Eso es ser candidato de oposición, claro. Como bien dice Sonia, en cualquier país. Vamos a ir a un corte, no le cambie. Regresamos Con Todo Respeto. La alcaldesa de Cotija, Michoacán, Yolanda Sánchez Figueroa, fue víctima de un violento secuestro en la ciudad de Zapopan, Jalisco, dejando en evidencia la preocupante impunidad que prevalece en algunas áreas del país. De acuerdo con la Fiscalía del Estado, quien emitió un comunicado casi 48 horas después del suceso, fue una agresión directa. Aunque ya se identificaron los vehículos que se utilizaron para el secuestro, la autoridad no ha dado con el paradero de la política ni con los responsables. Pues ahí está, en Jalisco no solamente secuestran y levantan a los jaliscienses, también a los foráneos que andan de visita, y más cuando se trata de una figura política como es la alcaldesa de Cotija. Y efectivamente, pues este asunto conmovió al país, y entre que se echaban la bolita unos y otros, no solo entre Michoacán y Jalisco, sino también el propio presidente de la República, que pensaba que era un asunto estrictamente estatal, cuando en realidad es del orden federal. Lo cierto es que por fortuna fue liberada, pero deja un pésimo sabor de boca el hecho de que puedan secuestrar de esa manera tan impune a una funcionaria de alto nivel en plena luz del día. ¿Qué piensas, Diego? A ver, yo creo que aquí hay varios temas. Lo primero, me parece que la columna de hoy de Jonathan Lomelí ayuda a entender un poco el contexto en que se da este levantón, porque ahora hay que catalogarlo así como levantón, porque no es un secuestro, no piden dinero a cambio, se la llevan para amedrentarla, amenazarla, y ya la liberaron, también hay que decirlo. En la cápsula todavía no aparecía que ya había liberado, fue liberada esta madrugada. Pero el gran tema, me parece, es que ya le habían pedido que la policía. ¿Y quién le pidió que destituyera al jefe de la policía? Gente que se identificó como miembro del Cártel Jalisco. Hay que recordar que Cotija está en esta zona de Mazamitla, está San José de Gracia, Mazamitla, Valle de Juárez, Cotija, es una misma zona de limítrofe Jalisco, Michoacán, y el Cártel Jalisco y miembros de la Policía Estatal fueron juntos a pedirle que entregara la dirección de la policía. No lo hizo y vienen a Guadalajara, la siguen, la secuestran, se la llevan. Vamos a ver qué pasa con el jefe de la policía, pero me parece que es otra vez un caso de una absoluta impunidad. Y qué raro, las cámaras otra vez no dijeron pío, ¿verdad? Sí, creo que el contexto del que hablas, Diego, es muy importante. Hubo cambios incluso en la policía de Cotija y luego tuvo que intervenir la Guardia Nacional para
sacar a los que habían puesto ante la denuncia que había hecho la propia alcaldesa sobre el intento de intervención del cártel Jalisco y de corporaciones estatales en Michoacán. Hay otras cosas que llaman mucho la atención, que es, por ejemplo, el que hubiera venido sin seguridad, es decir, iba con otras 2 mujeres en un taxi ordinario y fue una víctima muy fácil. Seguramente la seguían o estaban alertados de la presencia aquí. Y después el gran despliegue que hubo, en donde me parece que aunque veíamos ahí las ruedas de prensa de las autoridades locales, fueron meros observadores. La misma noche me tocó pasar por el hotel en el que estaba hospedada. Fácilmente había unos 30 unidades del Ejército, de la Guardia Nacional y de la Policía Federal tomando el hotel prácticamente, decenas de elementos de corporaciones federales ya instalados en esa zona. Es obvio que se hizo un despliegue impresionante de parte de las corporaciones federales para presionar y que fuera liberada, que fue lo que finalmente ocurrió. No sabemos bajo qué condiciones, pero además pasan cosas muy curiosas. No es que haya sido rescatada, la pusieron en un camión que se dirigía a Zamora, y anoche en Zamora hubo bloqueos y enfrentamientos, es decir, hay un montón de hilos sueltos. Entonces ella se dirige a Zamora y llega la Guardia Nacional y intercepta el camión. Vaya susto que se debieron llevar los demás pasajeros. La interceptan para bajarla del camión y resguardarla, que ¿no? La sueltan en la calle y para el primer camión y resulta que va a Zamora. Ahí pide prestado un teléfono y le marca a su jefe de seguridad pública, municipal, que a su vez le llama a la Guardia Nacional, que intercepta el camión Claro. y la rescata, la reinstala en Cotija. Sí, digo, otro ejemplo de desafío donde el crimen organizado puede moverse, tiene la libertad de tránsito para volver a poner este centro comercial de la zona dorada Zapopanas, en teoría la más vigilada, para poner gente ahí, seguir a la señora, cortarle el camino, subirla en plena Avenida Patria, a una cuadra de Avenida Vallarta, las 2 avenidas más transitadas de la ciudad, donde uno como conductor le batalla para salir de ahí. O sea, no sé si ustedes han ido un sábado por Avenida Patria Es un estacionamiento. queriendo salir a Vallarta. Pues ahí bueno, estos llegan y donde se les ocurra. Claro. Les abren paso, se la llevan hasta Michoacán otra vez, hasta Mazamitla, y no pasa nada. Y efectivamente es A pesar que la alerta se da de inmediato, es una la operación, persona que se queda en el taxi habla de inmediato. Es una operación de este cártel para seguir ampliando su dominio, para seguir ampliando el control de territorios y intimidando a una funcionaria pública que tal vez quiso hacer bien su trabajo, que tal vez no accedió a sus peticiones y que la intimidan de esa manera. Entonces, ¿cuál es el mensaje de las mafias? Ahora que van a cambiar todos los alcaldes. Seguir avanzando, seguir intimidando, seguir participando en la política de este país, quitando, poniendo, vetando candidatos, porque si no, con esa facilidad te voy a levantar cuando andes de compras, cuando vayas al médico, cuando te salgas de tu territorio, y va a ser en Guadalajara, donde hay un sistema de videovigilancia con el que el fiscal dijo ayer, ya ubicamos los coches en los que se la llevaron. Bueno, ¿y por qué no disparaste una acción policial? ¿Por qué no las arreglaban de inmediato? Claro. De inmediato, pues si no, no tiene caso ni que lo digan. Sí, para saber qué pasó, pues está bien, ¿no? Y más 48 horas después. Sí. Claro, O sea, a mí me parece que lo más terrorífico del caso es que a pesar de que la liberaron, de que está viva, pues el mensaje Ya que quedó. le manda Claro. a los alcaldes de te puedo levantar en cualquier momento, te perdono la vida, pero vamos a ver cómo cambia su política, cómo cambia sus decisiones, cómo afecta O su sea, desempeño. pobre de la alcaldesa, va a llegar a su despacho otra vez, municipal, ya no va a regresar, o va a llegar y va a abrir los espacios que le Y pedían. no nos va a alcanzar la Guardia Nacional para cuidar a los alcaldes, ¿no? No, no, Exactamente, imposible, ¿no? exacto, es que Pero- son 2.500. Pero la Guardia Nacional está como cuando jugaba fútbol de chiquillos, todos detrás de la pelota. Claro. Ahora está en Chiapas. No, Ahora bueno, está y en- hoy el en presidente Michoacán, dijo ¿no? un despropósito. A propósito ¿Tú de crees? a propósito que dijo de que ya le va a dar protección a Sheinbaum y a Xochitl, dijo, ejército. y a todo el que le necesite, le vamos a garantizar la seguridad.
¿Cuántos puestos están en juego en la próxima elección? Bueno, eso pasa en todas las Oye, elecciones. pero no es la Sí. función del Estado, por cierto. Sí. Bueno, Sí, como que me acordé que No, de eso se trata el no hay Estado, de dar manera seguridad de a todos. cuidar a los 2.500 alcaldes, a sus jefes de policía o comisarios, a Es los una que toman buena decisiones, señal. a los casi 20,000 candidatos a puestos de elección popular que va a haber el próximo año. Es imposible. Entonces va a haber muchos de estos levantones, quizá, donde no haya una violencia en términos de disparos o de asesinatos, simplemente de amenazas, de amagos, y eso Bueno, ya puede el ser más... proceso del 21 fue muy violento. oigan, muy violento. y bueno, en el imaginario colectivo de este país, esta Plaza Zapopana, pues ya está en todos lados. Sí, ya logró trascender. Claro. Ya se hizo famoso. Fronteras. Pero la otra, a mí me parece que lo normal, porque todo el mundo dice, es que no traía guaruras. Lo normal es que no Que no traigan. traigas. Eso es lo Sí. normal. Y ¿no? más en tu lo tiempo anormal libre, es ¿no? que Bueno, un presidente municipal necesite guaruras. Este gobernador michoacano que luego sale riéndose, o sea, hay tragedia tras tragedia en Michoacán y él sale riéndose siempre diciendo, pues no me pidió escoltas, eso de la ruana es también puro escándalo, pura propaganda. No, una cosa también terrible. Sí, es un poco Claro. bestia, pero bueno. Pues vamos a la siguiente sección de Póngale Nombre. Vea usted lo que pasó al sur del estado de Jalisco. Una tragedia. Hay imágenes que dicen más que 1000 palabras. Usted, póngale el nombre. Pues terrible lo que trajo consigo este deslave, este río que arrastró muchísima materia orgánica después de un incendio muy importante que hubo en la zona, a propósito del desmonte de la tala furtiva de bosques y de distintas vegetaciones para cultivar de manera ilegal aguacate y otros cultivos. Y finalmente con una lluvia pues vino un lodazal gigantesco, un episodio muy parecido al que ocurrió hace 3 años en San Gabriel. En el muy 2019 en San Gabriel, muy 4 parecido. años, muy parecido, y que ha sucedido en otras partes del país y del mundo a propósito de la deforestación que genera que pues, el suelo se quede muy frágil y cuando viene una lluvia se deslave con materia orgánica y termine deshaciendo casas, calles, pueblos enteros. Ese es el nombre que le puso David. ¿Qué nombre le van a poner? En texto. ¿Cómo lo pondrías? Yo porque considero que no es un incendio la causa, como dijeron. Es que se quemó y se cayó todo. Esos troncos es la misma tromba que cayó en San Gabriel hace 4 años. Yo por eso le pongo atraco forestal. O sea, algo está pasando en los cerros que dejan ahí todo tirado, hacen bancos de agua que luego truenan y llegan. No, yo sí digo, por el color, la ceniza, el color de los troncos, yo sí creo que son lodos de aquellos incendios. No sé. ¿Tú, Sonia? Yo le pondría nada más ecocidio. Yo Ecocidio. finalmente le pondría a río revuelto ganancia de ¿Aguacateros? criminales. De aguacateros. Aguacateros. Muy bien, pues vamos a ir un corte, regresamos, no le cambie, estamos Con Todo Respeto. A nivel nacional, continúa la guerra de encuestas y bots entre los candidatos de Morena y de la coalición Va por México, y en duda la de Movimiento Ciudadano, que todavía no tiene candidato. Y en el Estado, los simpatizantes y militantes de Morena, que quieren coordinar los trabajos de la Cuarta Transformación en Jalisco, tienen esta semana para registrarse. Aunque las preferencias anuncian que Carlos Lomelí podría volver a estar en la boleta, ya hay quien levanta la mano. La esperanza de muchos es que Claudia Sheinbaum intervenga en favor de alguno y que la paridad electoral le juegue a favor de las mujeres. Ahí están estos dos temas. Uno, ya empezó
la campaña de facto entre la candidata de Morena y la candidata del Frente. Ya están dándose con todos, publicando por ambos lados encuestas cada vez menos confiables, hay que decirlo, y MC tranquilamente diciendo, ay, pues hay para enero, Sonia. Sí, bueno, el tema de las encuestas creo que ya perdimos toda la cordura con respecto a las encuestas. Es muy complicado ya saber cuáles son las que son serias, cuáles son las que son encargadas, porque incluso en medios que habíamos considerado muy serios en el trabajo que estaban haciendo en las mediciones, la verdad es que han salido datos que tienen que ver con las filias y las fobias que tienen con cada partido político. Entonces, me parece que las encuestas no van a ser una guía de lo que está sucediendo. Me parece muy lamentable este proceso tan adelantado de campañas que además no tiene nada de contenido, que eso es lo más sorprendente. O sea, no tenemos ni idea de qué quieren, ni qué ofrecen, ni qué van a hacer las candidatas, ninguna de las dos. Y aún así ya están obviamente gastando en las campañas. Y bueno, creo que en el caso de Movimiento Ciudadano, pues quedó muy claro, no van a jugar como oposición, van a esperarse simplemente para ver cómo pueden ser una especie de comparsas en el proceso y ver cuánto pueden sacar en porcentaje. David. A ver, yo creo que hay varios tipos de encuestas y tratando de entender un poco lo que está sucediendo y que siempre ha sucedido, pero que se ha acentuado en este año y cada vez que hay elecciones más competidas o donde se juega más. Lo primero que hay que decir es que las encuestas a un año pueden decir prácticamente lo que sea. Por eso hay tanta propensión a manipularlas, a hacer incluso encuestas falsas que nunca se levantaron, que nunca se le preguntó absolutamente a nadie. Hay quien está haciendo el fraude a ese nivel. Porque hoy, si tú dices el candidato A va 10 puntos arriba del candidato B y termina ganando el candidato B, tú puedes decir, no, bueno, es que hace un año iban las preferencias de esa manera. Claro. Y entonces los medios se van cuidando conforme transcurre el tema hasta su última o sus últimas encuestas. Ahí es donde sí se la piensan dos veces antes de maquillar cifras. Y la otra es que hay dos tipos de encuestas, las que se hacen públicas, sean reales o ficticias, inventadas, simuladas, y las encuestas internas, donde muchas veces los políticos, los cuartos de guerra, los partidos, sí le piden a los encuestadores serios que le levanten encuesta, pero les hacen firmar y jurar y perjurar que no las van a mostrar. Hacen tracking y es para internas. Esas son las que a veces se conocen y que son más fidedignas. Porque luego que no de conocerse y se conocen. Mucho complotismo ahí en su postura. Sí. A ver, yo no creo que se pueden alinear todas las encuestas de todo un país. No creo que se pueda construir un candidato a golpe de encuestas falsas un año antes. No creo. Puede haber cargadas que generen esas encuestas, pero no creo que se puedan alinear. Pero han sido tan diferentes que es muy complejo. No creo que se puedan alinear todas las encuestas de un país. Yo no creería. No, yo creo que parte de la campaña de Xóchitl fue promover encuestas, de Claudia, ¿no? Pero de ahí a que todas las encuestas sean falsas, yo también creo. Se sanciona poco la falsedad en las encuestas. Hay números muy disparatados, eso sí, ¿no? Sí. Pero digamos, es parte ya de la propaganda política. Ahora, en el caso de Morena, Jaime, en Jalisco, hoy se cierra el registro, ¿no? Una cantidad de candidatos que salieron hasta debajo de las alcantarillas. Bueno, y en los 9 estados donde va a haber elección a gobernador, creo que Jalisco es de donde más se registraron. Sí. Ayer iban 10. Hoy van más de 50. Va contando, ahorita va contando. Hay más candidatos que militantes. Oye, los registros van contando porque es hasta las 11 o a las 23:59 horas se termina el registro. Van a terminar registrándose, pues yo creo que unos 50 aspirantes, hombres y mujeres, porque ya están haciendo esta fórmulas, ¿no? Oye, tú vas conmigo, un hombre y una mujer, si toca el género femenino para la candidata a gobernadora en Jalisco, tú vas, si toca masculino, yo voy, y entonces van en el Consejo van a poder votar por un hombre y una mujer. Van como de pares.
Cada consejero tiene 2 votos. Y en estas campañas y destapes prematuros, porque en Jalisco no van a ser aspirantes aún, sino también está la coartada de que son los defensores de los comités de defensa de la 4T. Lo que está claro es que Jalisco no es la prioridad, de que Jalisco va a caer hombre o mujer de acuerdo a las necesidades que tengan en otros estados. Yo lo que creo es que esta euforia que hay tiene que ver también con las mediciones que hace el partido en Jalisco. Por eso hay muchos que no habían manifestado, pero que ya cuando ven que sí hay posibilidades... Es que Morena, según las encuestas, tiene posibilidades en Jalisco. Como marca. Exactamente. Pero no tiene candidato. Pero luego ya revisas los candidatos y seguramente ninguno te daría... Empiezan a medir a Kumamoto, fíjate. Sí, que además es otra cosa, Villanueva, se habla mucho de una decisión desde el centro. Y se habla mucho de una decisión desde el centro. O sea, los van a dejar jugar, pero existe la posibilidad de que no lleguemos. A ver, hay mediciones del centro de Morena. Kumamoto con alianzas de los estatales, con la alianza Juntos Haremos Historia, ganan. David. Sí, claro. Yo creo que hay conversaciones abiertas. Lo interesante de esta fórmula de Morena, que más o menos es paritaria y tal, es que al centro, al CEN, le deja la posibilidad de añadir nombres por invitación al final. Ahí es donde podrían entrar, si aceptaran, Kumamoto, Villanueva, o incluso algún reintegro de alguien como Chema Martínez que no consiga votos, pero que al final lo metan por acuerdo del centro. No, porque ese es candidato de Casa Jalisco. No creo que a la encuesta. Pero también, si hacen alianza con Hagamos, con Futuro, entonces el centro puede decir, no hacemos encuesta. No hay reglas internas en los partidos si hay alianza. La facultad de atracción. Cuando hay ese tipo de casos excepcionales, hay facultad de atracción del centro. Esa sería la señal de que Morena sí le interesa ganar Jalisco y se cae esta lectura que hay de que hubo una negociación, que si MC no iba al frente, se le daba concesión a MC en Jalisco. Yo creo que tal les importa que en la elección de 2006 la diferencia de votos a favor de Calderón se la dio Jalisco. Claro. O sea, no puedes decir, hombre, olvídate de Jalisco y concentrémonos en lo demás. Yo creo que Chema es la más interesada en que se ponga un buen candidato en Jalisco. Sí, yo creo que es un acuerdo siempre frágil y lo hemos dicho aquí, que es una hipótesis difícil de corroborar, pero ciertamente Jalisco es, de cumplir y de verificar, pero es difícil, Jalisco pesa electoralmente, es el cuarto padrón, el tercer padrón del país, por arribita de Veracruz, y ciertamente, independientemente de que quieras o no ganar la gubernatura, necesitas un candidato muy competitivo a la gubernatura para que te dé los votos necesarios para ganar la presidencia en cualquiera de los frentes o de las coaliciones. Claro. Se va a poner interesante. La verdad es que hoy, la cantidad de registros, todos los que están ahí van por el reintegro, ¿no? Pero el Consejo va a ser un buen filtro. La verdad es que es una regla. Quienes supieron entender esto apartaron consejeros con mucha anticipación y va a ser un buen filtro. Claro, si al final son 6, es llevadero el proceso, porque encuestar no, y así va a ser. A ver, pero entonces se puede elegir la ficha guinda o los finalistas guindas, hacer su proceso y luego hacer una coalición con otros partidos donde bajen a la ficha guinda. Claro. O sea, eso también queda. Yo creo que no van a llegar a la encuesta, ¿eh? O sea, sí sería muy desgastante hacer la encuesta, que alguien gane como coordinador de la Cuarta Transformación y luego no sea candidato. Depende y luego lo bajen. O sea, si el que se apunta para ganar es Lomelí y en el centro no quieren a Lomelí, no hay encuesta. Claro. Pero si la dejan correr es porque están dispuestos a que Lomelí... Hay versiones de que Sheinbaum ya habría aprobado nuevamente a Lomelí. No sé. Y hay versiones si hay encuesta de que hoy, Sheinbaum ya tiene candidato. Que no es Lomelí. Exactamente, que tiene su propio candidato y que lo va a meter después del Consejo. Y que yo tampoco creo que sea Toño Pérez, que es el que ha estado ahí diciendo que es el más cercano. Toño Pérez dice que es el más cercano. Yo sigo pensando que se van a ir por un externo, ¿no? Y que vamos a ver, hay muchísima agua todavía por correr debajo de ese puente. Bueno, vámonos a la neta, ¿no? La semana pasada, estos fueron los candidatos y usted votó así. El premio La Neta No para lo más lamentable de la política y el servicio público de esta semana es para Andrés Manuel, presidente de México, por la imagen espantosa en el desfile, rodeado de militares y no de los demás poderes. ¡Enhorabuena!
No cabe duda que elección que compite Andrés Manuel gana, ¿eh? Bueno para las encuestas. Bueno, para las es el más popular entre la tropa. ¿Vamos a nominar? Vamos a nominar. ¿A quién quieres nominar, David? Híjoles, pues es que me gustaría volver a nominar al presidente de la República por el caso de Ayotzinapa. Vuelve a ganar. Vuelve a ganar. Ya está muy choteado el candidato ganador. Pero sí amerita la nominación. Digo, lo de Ayotzinapa me parece que lo coloca como un candidato obligado, a la neta no. Yo también me voy con Andrés Manuel López Obrador. Qué decepcionante todo lo que ha pasado en torno al caso Pues tú podrías Ayotzinapa. proponer a Encinas, ¿no? No, porque me parece que Encinas, a pesar de todo, trató de hacer la chamba. Sí, yo también. Quizá lo que quedaba era que renunciara, pero quien decide proteger al ejército es López Obrador. Yo sí voy a proponer Encinas por Juilón, ¿no? Porque, a ver, finalmente él está ahí, él es el que está haciendo la chamba. Y simplemente lo que ha hecho es ir perdiendo terreno, ir haciéndose chiquito, ¿no? Pero no tiene el mismo nivel de responsabilidad que el presidente. Es el gran derrotado en este proceso. A ver, pero es un político, yo creo que tiene vergüenza, pues. La imagen cuando lo ves entrando a la Junta, ya al Palacio Nacional, desencajado Encinas. Claro. Bueno, ya que se fueron muy nacionales, sí, yo tengo que proponer a alguien local. Sí. Para jugar regional, pues, ¿no? Sí, juega la localito. Yo voy a proponer al fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz. También ¿Puedes tazo. volver a leer el nombre para El los que no fiscal del Estado, Luis Joaquín Méndez Lo Ruiz. buscan en la puerta. Pues Salchichonería. por este asunto del narcorrapto de la alcaldesa de Cotija, Michoacán, nuevamente aquí en la zona dorada de la zona metropolitana de Guadalajara. Sí, y no porque él sea responsable que la hayan secuestrado, sino por la mala respuesta, ¿no? Sí, o sea, ya vimos en los coches que se dio, bueno, creo, cuando vendieron el sistema de videovigilancia, el C5, porque es un acrónimo de 5 palabras que empiezan con C, coordinación central, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Son las 5 Cs. Dijeron, esto nos va a ayudar a prevenir y a detener. Mira, a ver. Y creo que el C5 no. Creo que tú estabas ahí, o tú, el día que nos invitó el gobernador Aristóteles Sandoval. Ahí estábamos todos. El C5, que lo echan a andar y no funcionó. Desde entonces parece que sigue. Bueno, ahí están los 3 candidatos, el fiscal, el presidente de la República y el subsecretario de Derechos Humanos. Usted vote. Vámonos, muchas gracias por habernos acompañado. Que pases muy buenas noches y nos vemos la próxima semana en Con Todo Respeto.